Un saludo para todos amigos y un placer teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno. Hace un par de días veíamos en nuestro canal La Huella Guitar un especial dedicado al primer álbum de Rosendo, el genial Loco por Incordiar, un disco ya por supuesto mítico y que daba el pistoletazo de salida a la carrera de este genial artista. Por supuesto, en este disco vienen temas ya inmortales dentro del rock en castellano, como son el propio Loco por Incordiar, Agradecido, Pan de Higos, etc. Y los que sabéis un poco de la historia de cómo se gestó el álbum, sabréis que no fue un disco nada fácil de parir, y que Rosendo se enfrentó a toda esa maquinaria para poder salir, digamos, del entramado de su anterior banda, los míticos Leño, algo que no le fue nada fácil. No fue nada fácil comenzar así una carrera que ha durado prácticamente 40 años. En este vídeo te vamos a contar todos los datos y anécdotas sobre la grabación de este álbum, cómo de alguna manera la salida de Leño marcó el sonido a esas canciones que aparecerían en este Loco por Incordiar, por qué Rosendo tuvo que renunciar a 25 años de royalties de esos temas de Leño que él mismo había compuesto, por qué el disco después de 2 años de parón tuvo que grabarse prácticamente de manera apresurada con una banda, podríamos decir, de músicos de sesión, y quizá la más importante, por qué después de tantos años y de tantos discos que Rosendo ha editado, este sigue siendo el disco favorito de la mayoría de sus fans. Vamos a verlo. Sin duda el hecho de que una banda como Leño se separara en su momento fue todo un golpe bajo para los seguidores del rock en castellano, ya que podríamos decir que estaban prácticamente en su mejor momento. Después de 4 discos, de 6 años de lucha, el grupo lo dejaba y fue desde luego, como digo, un palo muy fuerte. Las razones son varias, parece ser que ya entre los miembros no había ese feeling que había desde luego al principio, bastantes roces por ejemplo entre Ramiro el batería y Rosendo, las adiciones de su bajista Tony y ese desgaste lógico también que hay en los grupos que tienen que luchar contra viento y marea. Hay una declaración que a mí me llama siempre mucho la atención que hizo Rosendo, en el que decía que cuando se separaron a él le daba la sensación de que Leño no le importaba prácticamente a nadie y que solo cuando lo dejaron es cuando la gente se empezó a dar cuenta de su importancia, lo cual no deja de ser una declaración bastante llamativa. Lo cierto es que aunque el grupo tenía claro que llegaba a su disolución, les salió la oportunidad de telonear a Miguel Ríos en esa fantástica entonces gira del rock de una noche de verano, a lo que no se pudieron negar. Hay que recordar también que en esta gira aparecía una Luz Casal todavía con su primer LP, y aunque pensaban que quizá esto podía venir bien al grupo, pues seguramente ese mayor desgaste de tocar noche tras noche, pues hizo que era definitivo esa disolución de la banda, que según comentaron con tiempo a la compañía que entonces sacaba sus discos, que era Zafiro. Y aquí empiezan los grandes problemas de los entonces Leño y en particular de Rosendo, que retrasaría su carrera en solitario más de 2 años, ya que Zafiro, la compañía de discos, quería que Leño siguiera funcionando como tal, a lo que el grupo evidentemente ya queriendo disolverse pues se negaba. Parece ser que debían en el contrato un solo disco, que querían hacerlo y de alguna manera acabar con el grupo, a lo que Zafiro se negó, quería que de alguna manera renovaran y se siguieran haciendo más discos como Leño, que evidentemente era entonces pues una gallina de huevos de oro con un nombre muy muy reconocido, a diferencia de Rosendo, que propuso de alguna manera, ya que él hacía los temas del grupo, pues grabar un disco en solitario con su nombre, a lo que la compañía se negó, lo cual evidentemente les hizo llegar a juicio. Hay que recordar que la primera medida que la compañía tomó fue la de alguna manera, detener los royalties que el grupo estaba obteniendo por su último disco, Corre, Corre. Eso quiere decir que no tenían fuentes de ingresos, ya que evidentemente pararon todos los conciertos, ya que el grupo evidentemente estaba disuelto. Así que imaginaros la situación, ¿no? Con Rosendo intentando de alguna manera obtener su carta de libertad, diciendo que él tenía esos temas compuestos y que les dejaran hacerlos como Rosendo, ¿no? Evidentemente como artista en solitario, a lo que, repito, la discográfica se negó. Quería que en cualquier caso, incluso aunque él hiciera una banda, que se llamara Leño, con otros integrantes, pero que ese nombre de Leño estuviera ahí. Hay que recordar también que el nombre de Leño lo tenía la propia discográfica, lo había registrado, con lo cual ellos pues estaban con las manos atadas, imaginaron, ¿no? Se quedaron absolutamente sin nada, sin actuaciones, sin royalties, no tenían el nombre del grupo, así que la situación era bastante dantesca. Durante todos aquellos meses que duró ese conflicto con la discográfica, se produjeron algunas situaciones pues bastante hilarantes, ¿no? Recuerda el mismo Rosendo como un día fueron a la discográfica y dijeron los tres, dice, no nos vamos a mover de aquí hasta que no nos paguéis los royalties que se nos deben, y curiosamente se produjo en ese momento una amenaza de bomba en el edificio. Parece ser que en la planta de abajo había la embajada de un país africano y llamaron para decir que había una bomba allí colocada, así que imaginemos todo el mundo desalojando el edificio, salvo los 3 chicos de Leño allí parados en las oficinas, hasta que ya se miraron los unos a los otros diciendo, pues casi mejor no vamos a ir a ver si va a ser verdad lo de la bomba y salimos perdiendo todavía.
Ante la negativa del grupo a seguir como Leño y el hecho de que la discográfica hubiera ganado el juicio, pues a Rosendo no le quedó otra que, para pedir su carta de libertad, tomar una decisión que desde luego es bastante dura, como fue la de renunciar a todos los royalties durante 25 años de las canciones que había compuesto él mismo para Leño, ¿no? Imaginaos la situación cuando todas esas canciones las has escrito tú y tienes que dejar lo que vayas a obtener de ellas en manos de otros, porque no puedes de ninguna manera seguir adelante, no había otra manera de hacerlo, ¿no? La discográfica para nada quería que esas canciones llevaran el nombre de Rosendo, no creían en su carrera en solitario, así que fue la única forma que le quedó de poder conseguir esa carta de libertad que, por decirlo de alguna manera, también le costó 2 años, ¿no? Estábamos hablando de 1983 cuando el grupo se disuelve y hasta el 85 pues no veríamos las canciones de Esto loco por incordiar. Curiosamente, después de 2 años de parón obligado para Rosendo, lo que es la grabación del disco se produce prácticamente de manera apresurada. Recibe una llamada de Carlos Narea, ya sabéis, productor entre otros de Miguel Ríos, que le dice que ha conseguido la carta de libertad finalmente de Zafiro y que va a fichar con RCA y que tiene un estudio en Alemania ya preparado para grabar. Lo que pasa es que no tiene tiempo para tocar con los músicos con los que estaba entonces ensayando durante esos 2 años. Recordar que estaba Chiqui Mariscal también, con el que había, por supuesto, estado en Leño. Sin embargo, como el propio Carlos Narea le dice, todo tiene que darse de manera bastante rápida y ese estudio está ahí preparado en Alemania. Rosendo no tenía ni siquiera todas las letras de las canciones hechas, tuvo que colaborar Ramoncín, por ejemplo, en ellas, en temas como Me gusta así o Callejones, y los músicos pues prácticamente serían los músicos que acompañaban a Miguel Ríos, en este caso Sergio Castillo a la batería y Tato Gómez al bajo, más la inclusión, algo que desde luego no había existido en Leño, de un teclista. Desde luego, si estás viendo este vídeo seguramente has escuchado Este loco por incordiar un montón de veces, así que no te voy a contar a qué suena. Evidentemente es un sonido diferente al de Leño y Rosendo, pues digamos que pone la primera piedra de lo que va a ser su carrera, es decir, esas letras, digamos, de alguna manera que hay que interpretar, que no son fáciles de entender, pero que los deja, digamos, al entendimiento de cada uno. Él mismo dice que enseguida se dio cuenta de quizá la relevancia que tenía cuando estás en un grupo esas letras para la juventud y que de alguna manera creía que era mejor que cada uno las interpretara de su manera, ¿no? No quería sentir esa presión, esa responsabilidad de estar diciendo lo que alguien tiene que hacer, sino que tú mismo saques las conclusiones. En cuanto a la música, evidentemente es muy diferente a lo que hacía el Leño, con esos teclados añadidos que de alguna manera pues actualizaban el sonido a lo que estábamos ya, ¿no? A mediados de los 80 y que se separaban bastante, se distanciaban del, por ejemplo, un estilo como el del heavy metal, que Rosendo siempre ha renunciado siempre a él, ¿no? Así que no quería saber nada, digamos, de ese estilo, y aquí empieza la carrera de Rosendo. Desde luego este disco siempre va a ser el más recordado por sus temas seguramente, pero digamos que puso ahí la primera piedra para lo que sería su estilo. Por supuesto, no nos olvidamos de ese sonido tan característico de su guitarra. Para los más guitarreros, decir que el mismo Rosendo reconoce durante aquella época haber probado otros sonidos de guitarra, ya que con los teclados añadidos a las canciones, pues la guitarra perdía protagonismo. Parece ser que usó diferentes equipos, diferentes guitarras, como por ejemplo una Blade, que digamos era una de las guitarras con más prestaciones del momento, pero que le sonaba todo muy impersonal, ¿no? Decía tener una distorsión MXR, pues que no hacía más que ruido, y bueno, estuvo probando su sonido. Sabéis que durante algunos años también incluso tiró del Les Paul, mucho más adelante, para volver, por supuesto, a ese sonido característico suyo de la Fender Stratocaster. Vamos a hablar un poco de cómo fue la gira. Contando con otros músicos diferentes a los que había grabado el disco, como por ejemplo Chiqui Mariscal al bajo, Rosendo emprende una primera gira de 30 bolos, en los que él mismo reconoce cierta inseguridad, ¿no? Ya que era evidentemente diferente al Leño y ahora él era el máximo responsable de todo, algo que evidentemente pues preocupaba también, para lo bueno y para lo malo. Reconoce muchas veces estar, por ejemplo, en el vestuario antes de salir a escena y escuchar a la gente gritar eso de Leño, algo que le quemaba bastante, ¿no? Porque él quería que se le reconociera por el trabajo que él estaba haciendo y no por su pasado. Algo dice que ni las propias discográficas pues le han respetado muchas veces, ya que cada vez que Rosendo saca un disco en solitario pues siempre sale un recopilatorio de Leño. Es decir, se intentaba maximizar el beneficio con su trabajo anterior y no tanto con su carrera en solitario. Me cuento entre los afortunados que pude disfrutar de aquella primera gira de Rosendo, ya que le vi, en mi caso, en Vitoria, en el pabellón de Mendizorroza, con un sonido bastante malo, ya que el sitio no daba para mucho en cuanto a acústica, pero desde luego la entrega de Rosendo y de la banda fue genial, como siempre ha sido a lo largo de su carrera, desgranando todos esos temas que ahora se han convertido en míticos, pero que entonces prácticamente pues solo los podíamos escuchar en la radio y llevan muy poco tiempo estrenados. Así que hasta aquí este vídeo, que espero os haya gustado. Mándanos datos, anécdotas, vivencias que hayas tenido con este álbum, recordándoos que podéis ver en La Huella Guitar, y lo dejaremos aquí en la descripción, el vídeo en el que de alguna manera desgranamos estas canciones con la guitarra, viendo cómo esos acordes, pues Rosendo tuvo que buscarse las mañas para sonar de una manera diferente y dar pie a esa larga carrera que vendría después. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.